Ayer en el Salón de la Puntanidad, ahí en Terrazas del Portezuelo, comenzó a deliberar, empezó una reunión que reúne a los fiscales de todo el país, ¿no? A los procuradores generales y a los fiscales de todo el país. Tratan diversos temas que están vinculados con bueno, el funcionamiento del Ministerio Público en toda la Argentina. Y además tratan temas muy concretos y a mí me parece que bastante interesantes, que están vinculadas con situaciones de gran actualidad, ¿no? Eh, y a mí me han interesado algunos de los temas que tratan y le he pedido al doctor Marcelo Barona Quintián, que preside la Asociación Argentina de Fiscales y es fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me atienda, porque él va a dar una conferencia en un rato más, que el tema es independencia judicial, la corrupción ataca. Eh, Me parece que es un tema de gran actualidad, entre otros que se desarrollan en estas jornadas que comenzaron ayer y que se extenderán hasta mañana. Doctor Marcelo Barona Quintián, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por Muy atenderme. buen día. No, no, por favor, gracias a usted por el reportaje. ¿Lo está pasando bien en San Luis? Divino, ya conozco, hace mucho, tengo familiares acá, así que suelo venir. Suele venir. Sí, sí. Bueno, Lo este, que no suele ser es 36 grados, nunca me había tocado, como anunciaron recién. Así que, no le había sabes que tocado no, eso, pero son sabes que no, temperaturas más o menos normales para nosotros en verano. sí, 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 me están diciendo eso. Igual es seco, así que no se sufre tanto como en Buenos Aires. Bueno, doctor, ¿la corrupción ataca? Sí, sí. Mire, a ver, hechos de corrupción independiente, es decir, cualquier hecho de la calle, una coima, algún funcionario, un hecho totalmente independiente, es un hecho serio, es un hecho de corrupción, pero que generalmente no tiene una afectación social a nivel nacional o que produzca una afectación a otras instituciones. Pero cuando la corrupción llega a lo que se llama en derecho internacional a niveles estructurales, es decir, que es generalizada, se trabaja eh, coordinadamente, tienen puntos de unión, la corrupción, se produce una afectación grave de todo el sistema. En particular, fíjese que de la misma manera que un hecho simple de corrupción puede no producir ninguna, digamos, alarma social, los hechos que afectan a la independencia de un fiscal, como puede ser una ley defectuosa, eh, y tomada de manera independiente, no tendría mayor complicación o mayor complejidad. Pero cuando se juntan las dos cosas, la falta de independencia de un Ministerio Público Fiscal y cuando además la corrupción es generalizada, se producen ataques de manera pública, organizada y sistémica hacia todos los fiscales y a todo el sistema de justicia. Y que es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años eh, en toda la República Argentina. De eso es lo que yo voy a hablar. ¿Y cómo se da en la práctica? ¿Cómo sucede en la Bueno, práctica? en rigor de verdad ¿Cómo la tendríamos viven que ustedes en la práctica? aclarar bueno, eh, cualquier hecho que afecta a un fiscal, nosotros nos enteramos y nos afecta a todos, porque sabemos que el próximo puede ser eh, nosotros mismos, cualquiera de nosotros. De hecho, la Asociación Argentina de Fiscales hizo un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, primero aclararles eso. La independencia no es una etiqueta o un privilegio de cada fiscal, de cada juez, sino que es un derecho humano de cada individuo. O sea, cuando usted quiere ir a reclamar algo a la justicia, el primer derecho que usted tiene es de que la persona que intervenga sea independiente, imparcial, que no sea el amiguito del otro. ¿Sí? Entonces es un derecho de cada ciudadano, que es una obligación de los funcionarios ser independientes e imparciales. Entonces a partir de ahí, nosotros hicimos un planteo ante la Comisión Interamericana denunciando de que cada vez que un fiscal, pero esto es sistemático, cada vez que un fiscal investiga la corrupción está atacado de todas las maneras posibles, a través de pedidos de juicio político, a través de pedidos de sanciones, a través de pedidos de remoción, pedidos de acusaciones. Eh, lo que es peor, a través de los medios de comunicación se ataca la honra, la credibilidad,
inclusive con mentiras, no importa, porque usted como comunicador lo sabe. La gente cree en lo que escucha en la radio y en la televisión. Lo dijo la radio. Sí, sí, y es así. Y lo que es peor, esto se estableció ya como un sistema. En la conferencia lo que voy a mostrar y demostrar hoy es la cantidad de casos de fiscales que han estado durante 30, 20, 10 años sin una sola denuncia, magistrados ejemplares que cuando les tocó investigar la corrupción terminaron denunciándolos siempre y con esta sola intención. Y que además, cómo utilizan los medios de comunicación, y es casi, se lo voy a decir con todas letras, pues ya estoy harto. Es un sistema fascista de propaganda. Es negar la realidad, no importa qué precio. Entonces, Y se toma la acusación fiscal como si fuera el juicio, ¿no? Como si fuera la sentencia. bueno, es que esa es otra de las cosas. Fíjese, un hecho simple, que va a ocurrir muchas veces. Un fiscal pide un allanamiento contra, no sé, algún funcionario corrupto o algo. Y un juez, un allanamiento tiene que ser concedido por un juez porque el juez está para garantizar que haya elementos y motivos para allanar. Se hace el allanamiento y el juicio político se lo piden al fiscal y al juez no. Esos son ridículos. Porque el que molesta al sistema corrupto hoy es el fiscal. Y es más, le voy a agregar algo. Cuando un fiscal posiblemente, un hecho triste, grave, o sea, el que llega al lugar es el fiscal. Cuando matan a una persona, un familiar o cualquier hecho, el fiscal llega al lugar. El juez todavía está durmiendo. Es altamente probable que el fiscal en las primeras horas ya tenga esclarecido el hecho y de alguna manera, la sociedad para la que trabaja el fiscal se sienta reconfortado por eso y el juez todavía no estaría enterado. Entonces por eso el sistema hoy ataca tanto al fiscal. Doctor, vuelvo sobre un concepto que usted dio recién, porque me sirve a la experiencia en San Luis. Sí. Usted cuando mencionó recién el tema de la independencia, dijo que no era digamos, un distintivo solamente para el fiscal, sino para que todos los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos adecuadamente y tener la garantía de un buen funcionamiento del sistema judicial. Correcto. En San Luis venimos con una seguidilla de designaciones en el ámbito de la justicia que son funcionarios, exfuncionarios o exempleados de organismos del Estado provincial. Y en este sentido hemos tenido alguna situación, digamos, casi escandalosa, con una serie de designaciones que han sido necesarias o han sido explicadas en virtud de la aplicación de nuevo código y de procedimientos que requieren mayor cantidad de personal, entonces unas designaciones temporarias, pero de personas que han estado, digamos, sospechadas de imparcialidad. Y una de las cuestiones que planteábamos nosotros desde acá es que precisamente si arman todo el sistema, acusan y además son dependientes del poder político en San Luis, en realidad no hay garantías para nadie, porque le arman la causa judicial. Puede ser, ¿no? Bueno, mire, ahí se mezclan varias cosas. Primero no me consta a mí cómo es la realidad de las designaciones acá. Sí. Es decir, supongamos que sea así, como usted me dice que muchos políticos terminaron siendo designados en cargos judiciales. Puede ser. Eso incumple con una obligación internacional que tiene el Estado, que es de reformular o de corregir leyes que no aseguren la independencia. Entonces, si usted tiene una ley que dice que para ser fiscal o para ser juez se requiere el acuerdo de la legislatura y la propuesta del Poder Ejecutivo, y no hay ningún concurso en el medio, estamos hablando de que no hay independencia, lo está designando el poder político. Fíjese, la Constitución por suerte no la modificaron, dice en el artículo 32, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando habla de deliberar, habla del Congreso, cuando habla de gobernar, o de la legislatura, en este caso provincial, no delibera ni gobierna, y cuando habla de gobernar, habla del Poder Ejecutivo.
tanto nacional como provincial. Ujú. Entonces lo que está diciendo es que el pueblo, para gobernar y para dictar leyes, tiene representantes, pero no dice y juzgar. Dice, el pueblo no delibera. Podría haber dicho, el pueblo no delibera, no gobierna, no delibera ni juzga. Ujú. Y no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque se reservó el derecho de juzgar para sí mismo. Por eso le impuso la obligación del juicio por jurado. Ujú. El pueblo dijo, yo voy a juzgar. Yo soy el límite para el abuso del poder. Ese fue el origen de la Constitución. Entonces, cuando se dictan después leyes que violentan ese espíritu, es un problema grave, muy grave, y es lo que justamente vengo a decir yo. Hay que corregir muchas leyes de designación que aseguren la estabilidad, la independencia, la autarquía financiera. A ver, fíjense, un Ministerio Público Fiscal que tiene que investigar la corrupción. ¿Cómo va a hacerlo si las policías de investigación que tienen son del Ejecutivo? ¿Cómo va a investigar si todos los años le tiene que ir a pedir plata al Poder Ejecutivo para los sueldos, salarios y demás cosas? Eh, no se asegura la independencia de esa manera. Entonces son incumplimientos. De eso es lo que queremos hablar. Respecto al sistema de acá, no quiero meterme, porque no conozco Está muchos bien, casos puntuales, pero esa es la generalidad. está bien. ¿Puede ser un poquito menos de ruido? El concepto es lo que me sirve, doctor. Y disculpe, y la última pregunta, me excedo un minuto en el tiempo que yo le había prometido que lo iba a liberar, pero quiero hacerle una sola pregunta más. Ha vuelto desde el sector de la vicepresidenta de la Nación concretamente una idea que acá también ha sido expuesta en San Luis con anterioridad en momentos de crisis, de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y es que a los jueces y a los funcionarios judiciales no los elige nadie y sin embargo duran en sus cargos mientras, bueno, se desempeñan adecuadamente. Eso es lo que dice, sí. Sí, Este, entre otras barbaridades. sí, ¿eso es posible hacer una elección de jueces? ¿Cómo lo ve eso? Mira, hay varios sistemas en el mundo para elegir y designar jueces. El tema de la estabilidad es fundamental, porque si aún, a ver, si yo estoy investigando un hecho gravísimo, como por ejemplo un hecho de corrupción, como el que se le imputa justo a ella, a la vicepresidenta, con demorar la causa les alcanza para sacarme de la cancha. Entonces, justamente la estabilidad es fundamental. Además, es importante la estabilidad, porque cuando uno nombra a un juez, lo que quiere es que se vaya alejando con el tiempo de los intereses económicos de la población. Si una persona durara 2 años y después se iría a la profesión y después volviera a reingresar o lo que fuera, siempre estaría en contacto con los intereses económicos, los públicos, Ujú. todos los grupos de poder que existen. Entonces ese es el motivo de la estabilidad de un juez y además para eso le impiden trabajar. Un médico también labura o trabaja en una institución pública, pero puede tener su consultorio. Bueno, a los magistrados no se los permite de ninguna manera trabajar justamente para poder alejarlos un poco de los intereses y ser independientes e imparciales. Entonces, cuando dicen esas cosas, lo hacen simplemente para generar odio y que la gente nos vea como seres privilegiados, diferentes de la sociedad. Mire, yo siempre le explico algo. ¿De qué sentido tiene que yo le enseñe a un policía a correr delincuentes si después no le doy arma ni patrullero? Bueno, a mí lo mismo pasa a nosotros. Las herramientas mínimas que necesitamos son estas, la independencia, la estabilidad. Que, usted imagínese que en el caso de Luciani, por ejemplo, es un fiscal, Ujú. él solito, solito, y tiene que hacerse cargo de una acusación contra todo el aparato y toda la presión política. Si no hubiera rodeado o asegurado su estabilidad o su tranquilidad mediante leyes, no podría hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Y esto se plantea acá porque llegamos a la barbaridad de que cualquiera dice cualquier barbaridad. Mire, que un político se ponga a hablar del Poder Judicial es gravísimo, porque es una invasión de la esfera de poder. Y eso debe ser respetado. Acá parece algo común, cualquiera dice cualquier banana y está todo perfecto y está todo bien, y no es así. En Estados Unidos o en cualquier país más medianamente serio que maneje con seriedad, fíjese que, por ejemplo, el juez Griesa, que Ujú. era un juez municipal, paralizó y logró muchísimas dirigencias incluso en contra de nuestro país. Sí, sí, sí. Nadie cuestionó nada, nada, Mm. porque se respeta a las instituciones. Bueno, acá cualquier cosa que hace la política sale a hablar. Es como si yo, por ejemplo, me pusiera ahora en este reportaje a decir las barbaridades que hacen con la economía.
o me Ujú. pusiera a cuestionar cuál es la razón por la cual designan a determinado sujeto como embajador. Son facultades de otro poder, yo no puedo meterme. O, por ejemplo, ¿por qué sacan un empréstito? ¿Por qué no lo dan? El Poder Judicial no habla sobre otros poderes, eso es lo que deberían hacer ellos. Tener un poquito de coro y hacer lo que deberían hacer, que según el 32 de la Constitución Nacional es deliberar y administrar. Y nada más. Doctor, le agradezco mucho la cordialidad de atenderme. Por favor, un abrazo grande y muchas gracias a usted. Hasta luego. Buen día. El doctor Marcelo Barona Quintián, que preside la Asociación Argentina de Fiscales y es fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, a la música y volvemos.